Bienvenidos a Entre Muros y Sueños, un espacio creado por el Grupo Empresarial Izarco para que te mantengas actualizado sobre las novedades del sector inmobiliario y de la construcción. Bienvenidos al podcast Entre Muros y Sueños del Grupo Izarco. Hoy quiero arrancar con un dato muy importante que nos llamó la atención en estos días, y es que según un reporte de la ONU, el 34% de las emisiones de CO2 vienen del sector de la construcción. Esto no solamente marca un camino que nosotros debemos seguir para decidir si queremos construir o destruir el futuro, sino que también nos obliga a modificar la estructura de pensamiento y el cómo vemos nosotros el futuro para nuestras ciudades. Es por eso que hoy vamos a hablar de un tema muy particular, de una tendencia, de una estructura de pensamiento que viene cogiendo cada vez más fuerza, y es el optimismo radical. El optimismo radical. Ya les voy a presentar a mi invitada. El tema es el optimismo obstinado, ¿cierto? Y habla de cómo nosotros podemos ver el futuro de una manera en la que no lo habíamos imaginado antes, básicamente. Para eso, entonces, voy a presentarles a Carolina Urrutia. Carolina, bienvenida. Ella fue secretaria de Ambiente de 2020 a 2023. Le tocó una de las peores crisis a nivel global, que fue la pandemia. Hoy haces parte de City, ¿cómo es que se llama? C40 Cities, que es una organización que se dedica principalmente a unir países en pro de la crisis climática, ¿cierto? Ciudades sobre todo. Ciudades. Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Me parece muy chévere tener estas conversaciones específicas sobre sectores, como tú dices, y con esta idea de, pues en medio de todas las malas noticias que nos llegan, hay que mantenerse buscando esos ejemplos que nos dan fe, que nos dan optimismo de que el futuro puede ser o igual o mejor y no necesariamente peor. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y Carolina, antes, como para darle un poquito de contexto a la gente que nos está escuchando de quién eres, ¿por qué no nos das un tip? Tú te debiste haber enfrentado a unos retos y unas crisis muy importantes. ¿Qué le recomendarías hoy a los gerentes y a las personas que lideran empresas que nos están escuchando? Creo que mi tip principal viene de dos lados. De lo que sé de gerencia, en la Secretaría de Ambiente llegué a tener, digamos, la Secretaría tiene 1.600 personas que había que manejar, sobre todo en medio de una pandemia. Hay que leer mucho de management y mantener la cordura. Y también de la maternidad, que creo que ha sido uno de mis ejercicios de gerencia más profundos en la vida. Mi principal tip es la pausa. Okay. Siempre hacer pausas. Uno no, por más que lo estén presionando para tomar decisiones, rara vez tiene que tomar una decisión en el momento. Y en la pausa usualmente viene el pensamiento más tranquilo y más calmado que lo lleva a uno a tomar mejores decisiones, pero sobre todo a que sean decisiones más humanas, porque cuando uno está pensando en el evita, en el bottom line, en el indicador, se le olvida a veces que hay una dimensión emocional que dejar a un lado es un tremendo error. Creer que uno puede gerenciar o manejar equipos o tomar decisiones por fuera del tema emocional es una enorme ficción muy patriarcal que se generó en una época y que al final acaba siendo un tremendo error. Entonces es muy sencillo, pero es pausar. Si toca parar y ir al baño, si toca lo que toque, pero hay que hacer pausas. Sí, hay que tomarse el tiempo antes de tomar decisiones. Bueno, gracias. Y antes de empezar también con el tema, que es nuestro optimismo obstinado, ¿por qué no nos das un fun fact tuyo? ¿Qué le gusta a Carolina? ¿Qué es raro en Carolina? ¿Qué hace Carolina que sea único y repetible? Tengo muchos fun facts, pero uno que es más una confesión culposa es que a pesar de tratar de mejorar mi impacto ambiental en todos los sentidos en la vida, hay un placer culposo que no me he logrado quitar. Y es el amor por las duchas muy calientes, no tan corticas como deberían. Ya las he cortado, digamos, nunca me he bañado más de 8 minutos. Ahorita con la crisis del agua en Bogotá le bajé a 2,5, 3, pero eso de los 30 segundos, eso me parece No, nadie se baña como para cangrejos. No, jamás lo he logrado. Y la ducha de agua fría, y más ahora que dicen, ¿no? Los managers y lo que yo llamo el estoicismo pop de Instagram, de hay que pasar por dolor y hay que meterse en agua fría con hielo todos los días, me parece una basura. No creo en eso, ¿verdad? no creo que el dolor nos haga mejores personas, yo creo que lo mejor persona viene de ser mejor persona y de ser empático y no de crear, o sea, si tu vida es tan maravillosamente privilegiada que nunca has tenido dolor y tienes que causártelo metiendo en una tina de agua con hielo,
te recomiendo más bien salvar al mundo, salir al mundo, Sí, ayudar. que te rompan el corazón, tener hijos y sufrirlo y no tenerte que meter en agua fría, porque eso sí me parece terrible. Bueno, ya lo vieron. Terrible. Bueno, Carolina, pues mil gracias nuevamente por venir. Quisiera que arrancáramos a hablar acerca de ese optimismo obstinado. Yo ya mencioné algunas referencias de qué se trata eso, pero en tus palabras me gustaría escucharlo. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se come? ¿Por qué es importante? Hmm. ¿Y cómo lo aplicas tú? A ver, yo llevo 25 años trabajando en temas ambientales, en cambio climático, quizás únicamente en cambio climático, poco tiempo, 2, 3 años, porque siempre he trabajado en temas más transversales relacionados con medio ambiente, con deforestación, con política ambiental urbana, planificación urbana, siempre desde los aspectos ambientales. Trabajé también mucho tiempo en esta como intersección entre pobreza y medio ambiente y cómo las condiciones ambientales afectan de manera particular la pobreza. Durante mucho tiempo el ambientalismo, no voy a decir de si manera equivocada o no, partió como de varias premisas. Una cierta superioridad moral. Nosotros vemos cosas que nadie más ve Sí. porque somos más sensibles, porque nos importa más la madre tierra y por lo tanto desde esa superioridad moral venimos a decirle a los demás qué hacer. Que me parece que fue uno de los problemas por los cuales fuimos aislados de la toma de decisiones durante mucho tiempo. Y seguramente empezaron a salir corrientes que iban en contra de eso por el solo ego de creer que hay alguien. Claro, claro, porque uno, digamos, cualquier conversación, cualquier negociación, cualquier diseño de política pública, de un diálogo con unos vecinos porque ustedes van a hacer un edificio, lo que sea, Sí. tiene que partir de dos temas fundamentales. Uno no se sienta a una mesa si no está dispuesto a cambiar de opinión. Si entras a una negociación, a una conversación, a lo que sea, creyendo que eres el poseedor de la razón infinita, pues no pierdas el tiempo, no te sientes, imponte como puedas. Que eso pasa mucho en los temas ambientales. Si tú vas a una marcha, a una toma un poco más violenta por un tema ambiental, normalmente quienes están ahí parten de la idea de que no tienen por qué escuchar, ¿cierto? Que traen la razón dentro de sí mismos. Entonces yo creo que ese fue un error, partir de esa superioridad moral. Y el segundo tal vez fue pensar que no solo que la razón, sino que la culpa era lo que iba a movilizar un cambio. Si uno hacía sentir a la gente lo suficientemente mal o avergonzado por su comportamiento, entonces iban a cambiar. Eso es hasta cierto punto cierto en el marco de las decisiones individuales. Sí. Si tú lees todas las corrientes que están detrás de la cultura ciudadana, el principal motivador del cambio es la vergüenza. Toda la corriente mocusiana, digamos, que tenía, por eso eran las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas. Eso es cierto en el comportamiento individual. Pero en temas ambientales tú estás buscando cambios de comportamientos gigantes, civilizacionales. Y la culpa y la superioridad moral no nos están llevando a ningún lado, sino a que surjan movimientos, muchos de ellos de derecha muy radical, que lo que hacen es tratar de hacer a la gente sentir bien. Es que el plástico no tiene problema. Esos todos son unos hippies que se inventaron esa vaina, ¿no? Entonces, ni la superioridad moral ni la culpa están llevando a los cambios civilizacionales que necesitamos para, desde quienes sabemos o tenemos la ciencia clara en términos de lo que puede venir con cambio climático, pues tenemos que acelerar unos cambios muy profundos. ¿A dónde llevamos eso que no sea culpa? Que no sea, pero te viniste en carro. O sea, tú usaste un combustible fósil hoy. Pues sí, todos estamos usando combustibles fósiles todos los días por la forma en la que habitamos nuestros espacios. ¿Cómo hacemos para que cambios incrementales lentos se conviertan en cambios organizacionales, políticos, estructurales? Y ahí lo que se ha descubierto y lo que dice la ciencia y lo que mucho del liderazgo climático más, yo creo que poderoso y transformador, lo que están diciendo es tenemos que encontrar por qué creer. Y creer que esto se puede, porque la verdad es que si tú hoy en día miras las cifras, la humanidad, la civilización en su conjunto, no ha logrado bajar sus emisiones. Y sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero están correlacionadas con el cambio climático. Habrá quien te diga, yo no me como el cuento de que eso es humano, ha habido otros cambios climáticos en la historia geológica del planeta. Sí, los ha habido, nunca tan rápidos como este y nunca tan correlacionados. O sea, si tú ves las emisiones de efectos de gases las emisiones de gases de efecto invernadero
desde la revolución industrial y el cambio en la temperatura, pues la relación es absolutamente imposible de negar. Sí. Que ha habido otros, sí, que se congeló el planeta, que se murieron los dinosaurios, todo eso es cierto y todo tuvo que ver con clima. Pero el tema es, ya no es de quién es la culpa, sino cómo hacemos para que esto no siga empeorando, ¿cierto? Claro. Lo ves ahorita, otra vez estamos en los mismos titulares que ya son todos los veranos, ¿no? El verano más caliente de la historia, este año en Europa. Las lluvias más fuertes de la historia, este año en donde quieras del sur global. Entonces, tenemos toda la evidencia ahí. Pero la gente está sintiendo, yo siempre uso la metáfora como de cuando ves un venadito enfrente de las luces de un carro, sí, que se queda congelado, es como, pues, ¿qué hago? Paralizado, ¿Qué hago? Claro. Las decisiones las deben tomar los gobiernos. Yo creo, y en esto no estoy muy alineada con mi organización, que las negociaciones de cambio climático se han convertido en un distractor, porque la gente está esperando que de las COPs salga una solución mágica. Lo único que hacen las COPs es sentar a unos presidentes a que digan, yo me comprometo a bajar mis emisiones, yo me comprometo a invertir, pero el resultado de esas negociaciones no hace nada. Si no son las empresas, si no son los países y si no son los individuos, no va a haber cambio. Es decir, el gobierno no se va a meter a mi casa a decirme qué tan largo bañarme. Sí. Afortunadamente vivimos en una democracia. Tiene que haber unos marcos estructurantes y habilitantes en las políticas que permitan que esos compromisos que se hacen en las COPs lleguen a la realidad de la vida de las personas. ¿Y eso cómo se logra? Creyendo que va a servir a un carajo. Si tú a los bogotanos les preguntas, ¿usted por qué no separa la basura? Porque yo miro por la ventana y el camión se la lleva toda en el mismo camión. Si tú a los bogotanos les demuestras que al tú separar la basura estás mejorando la vida y la salud de los recicladores que tienen que meterse a esas bolsas a separar, los bogotanos cambian su comportamiento. Pero cuando todo se va al mismo camión, ¿yo para qué voy a pasar el tiempo lavando mi cosita de yogur para que entre limpia y seca al reciclaje, ¿cierto? Lo mismo pasa con el cambio climático. Tenemos que encontrar esos ejemplos de los países, de las ciudades que están limpiando su calidad del aire, que están dejando los combustibles fósiles por muchas otras razones que no solamente tienen que ver con los gases de efecto invernadero, y demostrar que eso representa un impacto positivo en su vida de todas maneras. Te doy uno de mis ejemplos favoritos que no ha cogido mucho, he tenido muchas discusiones, pero en Colombia, por ejemplo, la vivienda de interés social y prioritaria, sí, en los climas cálidos, que son la mayoría de este país, es decir, fuera de Bogotá, Pasto y un par de ciudades más, en Colombia hace calor. Todo es caliente. En todas partes, sí, ¿cierto? Si uno, en vez de estar pensando en cómo meter más gente en espacios más chiquitos, porque es vivienda de interés social y prioritaria, y hay que hacerla barata porque pues si no, no dan los subsidios, eso es absolutamente cierto. Sí. Pero si además estás pensando en cómo hacer biorregulación y ventilación que entre y salga para que la gente no tenga que instalar aire acondicionado y prácticamente no tenga que instalar ventiladores, estás teniendo un impacto fundamental, no solamente, quizás no en el costo de la vivienda en ese momento, porque como te sales del molde de cómo se construye, te puede costar el diseño inicial. El ahorro lo vas a ver. Un poquito más, pero sobre todo el ahorro lo va a tener la gente más pobre, que tiene que vivir y pagar el recibo de la luz. Entonces, estamos encontrando esos ejemplos y mostrando que realmente las decisiones que necesitamos para el cambio climático no son todos estos sacrificios horribles de, pero usted me va a decir que no me puedo subir a mi carro particular, es que yo no quiero ir en bus a todos lados. Es que yo no creo que tenga que andar en bicicleta, puedes ir caminando. No todo es sacrificio, hay un montón de cosas positivas. Tú respiras el aire de Bogotá versus el aire de una ciudad que ha tenido, digamos, una modificación estructural en sus sistemas productivos y de transporte y dices, no, pues esto es un privilegio para mí. No es solo por el metano y el dióxido de carbono, es por el material particulado que si tú pasas 2 semanas fuera de Bogotá y te paras en la Caracas un día y dices, pero ¿qué está pasando en esta ciudad? Esto huele muy maluco, porque no hemos logrado hacer esos cambios más profundos. Entonces, el optimismo testarudo, el optimismo terco, se trata de entercarse con encontrar esos ejemplos, entercarse con mostrar que estas son una serie de decisiones que son buenas no para los liberales hippies comeflores que están más conectados con la Pachamama, sino para los hijos de todos y cada uno de nosotros que van a dejar de enfermarse, que van a tener el derecho a un futuro y que no vamos a acabar en un escenario Blade Runner peleando por el agua en el desierto. De eso se trata el optimismo testarudo, de asegurarnos que actuamos ni desde un punto de superioridad moral, ni desde un punto de generarle culpa a los demás,
sino desde un punto de decir, esto funciona, está funcionando a pequeña escala. Y la organización en la que trabajo ahorita, que mencionas tú, que se llama C40 Cities, se llama C40 porque empezó por una alianza entre los alcaldes de las 40 ciudades más grandes del mundo. Ahora ya son casi 100 de las ciudades más grandes del mundo, que están diciéndole a los gobiernos, mire, lo que estamos haciendo en las ciudades ya está funcionando. Si trabajamos mejor entre los gobiernos nacionales y las ciudades, vamos a lograr tener unos cambios enormes en el cambio climático. Eso pasa por muchas razones. ¿Por qué las ciudades actúan más firmemente frente al cambio climático? Los gobiernos de las ciudades son más cercanos a la gente, por la naturaleza. O sea, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Ambiente, me regañaba. Si yo estaba haciendo la fila en el mercado, alguien llegaba y me decía, me tumbaron un árbol enfrente de mi casa y esto fue tu culpa, y entonces uno tenía que revisar. Hay una cercanía. A los presidentes, a los ministros, se les dé con respeto y se ven lejanos, pero rara vez se le dice, oiga, es que usted me quitó un subsidio. En cambio, en la ciudad todo es muy personal, ¿cierto? Entonces, los alcaldes tienden a tener que hacer un esfuerzo por mejorar la vida de sus ciudadanos. Los habitantes urbanos están cada vez más preocupados por los temas ambientales. No diría yo que con una comprensión gigante del cambio climático, que es un tema complejo, pero sí con una enorme sensibilidad de, pues no me gusta la contaminación, sí me gustan los arbolitos, no me quiten áreas verdes, si me van a construir, déjenme unos arbolitos y un pastico, ¿no? Sí, no, sí. no tiene que ser pues un PhD en física y química. Y las ciudades, la verdad, tienen, ¿se acuerdan? No sé si te acuerdas de esta metáfora de uno cómo se come un elefante, Sí, partiéndolo en pedacitos. sí. Las ciudades tenemos muchas opciones para partir en pedacitos. Entonces, la arborización urbana tiene sentido en calidad de vida, ¿no? Las áreas verdes tienen sentido, las áreas protegidas urbanas tienen sentido, mejoran la calidad de vida. Los países, en cambio, tienen que tomar unas decisiones que son un elefante que no se logra partir tan fácil, como por ejemplo la matriz energética, ¿no? ¿Va a haber más generación de energía eléctrica a carbón en Colombia? ¿Sí o no? Esas son preguntas grandes, ¿no? Entonces, a veces las ciudades, como se están comiendo su elefantico a pedacitos más chiquitos, avanzan más rápido. Mientras que los países sienten que tomar estas grandes decisiones va a tener un costo económico muy grande y tienen este lobby de los fósiles y de las petroleras y de todo el mundo que no les permite actuar, las ciudades vamos a ir paso a pasito de hormiga, haciendo cambios que van a resultar en cosas más grandes. Y está siendo mucho más efectivo. Y ahorita tú mencionabas algo importante, era que muchos de nosotros estamos esperando a que este tipo de organizaciones resuelvan, ¿no? Entonces, para terminar de contextualizar a nuestro público, ¿cuál es la diferencia entre este optimismo terco, optimismo obstinado, y un optimismo que podríamos decir es más tradicional, un optimismo más pasivo? ¿Cuál es ese rasgo fundamental que diferencia a los que tienen y los que no tienen el optimismo terco? Pues yo creo que es la posibilidad de cambio. O sea, de fondo la idea es, tú tienes que modelar tu comportamiento de cierta manera. Pongamos el ejemplo de mis duchas largas. Si tú haces ese cambio en tu comportamiento de manera relativamente bueno, es que las duchas largas son muy difíciles para mí. Pensemos en otra. Pensemos en mi uso del vehículo, por ejemplo. Sí. Yo he hecho cambios sustanciales y estructurales en mi vida para tener que usar el carro lo menos posible. Aprender a usar transporte público. Yo tengo aquí otro dato curioso. El día que se posesionó la alcaldesa Claudia López, quería irse en bicicleta y todos nos teníamos que ir en bicicleta con ella. Yo hace mucho tiempo que no montaba en bicicleta, me caí, no una, no dos, me caí 3 veces en el camino a la posesión. Me posesioné con la rodilla sangrante por toda la... Entonces, aprender a montar bicicleta en la ciudad, cogerle el tiro a las ciclorrutas. Claro, todo esto dicho de una posición de privilegio, porque yo tengo la opción de usar el carro cuando el 85% de los bogotanos montan el transporte público porque es lo que hay, ¿no? Entonces, pero pues desde el punto de vista de mi cambio de hábitos, eso a mí misma me da esperanza. Yo lograr hacer ese cambio me da esperanza. Y lo otro es no depender de las instituciones. Es decir, el optimismo testarudo tiene que venir de un punto de vista de trabajar con cada organización, con cada empresa, en definir cuál puede ser su trayectoria hacia la sostenibilidad y no sentarnos a esperar los absolutos. Uno no puede esperar a tener el optimismo en Estados Unidos dejó de emitir. No, pues eso no va a pasar en los próximos 30 años. Entonces, lo que tiene que buscar es trabajar con la empresa, como es Arco de pronto, que está dispuesta a, en los próximos 10 años, decir, pues este año puedo cambiar esto en mis diseños, este año voy a dejar más zonas verdes, este año voy a aplicar para Bogotá Construcción Sostenible que me da unos privilegios si yo construyo de cierta manera.
Eso en sí no solamente me da optimismo a mí, sino a la organización misma y permite formular recomendaciones y generar un movimiento, una inercia entre todos para llegar a esos cambios más grandes. Pero si esperamos a que esto es como estar casado un poco. Ok. Si tú esperas que tu esposa o yo, que mi marido, cambie su comportamiento y lave los platos autónomamente cada día sin que yo le diga nada, pues probablemente voy a encontrarme con mucha frustración todos los días. En cambio, si uno va de poquito en poquito diciendo, oiga, por lo menos su pocillo y su plato, ¿por qué no lo lava usted? ¿No? Y ve uno que eso lo hace todos los días, pues genera un clima Le hago ojos a mi esposa a lo lejos. de menos pelea en vez de uno estar porque dejó otra vez el plato botado. Ya. Entonces son un poco las mismas cosas que tú necesitas relacionalmente en procesos de cambio Ok. o en la crianza sobre todo, y es, ¿has leído sobre crianza consciente? Aún no. Que lo que uno hace es aplaudir los buenos comportamientos en vez de castigar los malos. Entonces, como los niños usualmente lo que están buscando es atención, lo que uno quiere es darles atención por lo positivo y no solo por lo negativo. Lo mismo pasa con los líderes, lo mismo pasa con las empresas. Eso ha funcionado. A mí me parece que se trilló un poco con los premios de sostenibilidad en Colombia, especialmente que nos empezamos a inventar premios de sostenibilidad para todo, entonces se volvió un poco greenwashing porque es como cualquiera que use vajilla real y no desechable se merece un premio. No, tampoco. Pero sí encontrar, aplaudir y reconocer los cambios pequeños que están construyendo cambios grandes, en lugar de estar buscando siempre identificar y expresarnos nuestra frustración con los cambios gigantes que son increíblemente complejos. Y el segundo componente, yo te diría, hay distintos autores hablando de este tipo de optimismo, pero el segundo es ser empático. Ok. Desafortunadamente, en cambio climático como en todo, los seres humanos somos muy básicos. Nuestro cerebro busca estructuras narrativas. ¿Por qué? Porque siempre hemos aprendido a través de historia, y veo aquí a los que estudiaron comunicación diciendo así. El cerebro humano tiene una parte que es todavía muy primitiva. Entonces, uno está buscando estructuras narrativas en las cuales se pueda anclar y sacar información, Sí. ¿cierto? El arco del héroe nace rico, privilegiado, pasa por algún problema o se da cuenta que hay pobreza o vence al dragón, llega. Los arcos, las historias tienen muy pocas estructuras, ¿cierto? Entonces hay que encontrar la manera de contar esas historias, la manera de llegar a lo positivo, la manera de contarnos a nosotros mismos algo en lo que nosotros podamos creer en nuestra propia bondad Sí. y en la de los demás. Y no esperar a que esos ejemplos positivos vengan de la nada. Es decir, aquí no hay buenos y malos. No vamos a encontrar la estructura básica del dragón o el villano y el... Aquí hay una gente tratando de hacer plata porque la plata, y ese es un enorme problema en Colombia. En Colombia se le casca muy duro a los empresarios porque ser rico está mal visto, porque hay un problema de desigualdad. Pero es que no hay nobleza en la pobreza y maldad en la riqueza. Hay buenos y malos, pobres, ricos, regulares De aquí, acuerdo. pero la idea de esta narrativa del villano, Estados Unidos y China, villanos del cambio climático, porque emiten mucho. Sí, tienen unos problemas y unos hábitos de consumo, pero hay que ser empático y decir, bueno, esta gente llegó a estos hábitos de consumo porque lleva muchos años yendo muy rico y le cuesta trabajo cambiar. Hay que ser empático conmigo que no logro bajarle a la temperatura de la ducha y ofrecerme cómo ser mejor. En los diálogos, por ejemplo, que teníamos nosotros cuando estábamos haciendo el pod con los constructores, que yo les decía, pero es que ustedes no quieren perder un centavo. O sea, cada vez que les muevo un incentivo para construcción sostenible, me dicen que los voy a quebrar. Eso no quiere decir que sean villanos, así son las negociaciones, pero pues yo tengo que entender que aquí hay un negocio de construcción. ¿Cuántos empleos dan ustedes? Directos 70, tal vez indirectos unos 200. Pues hay que generar unos empleos y para eso hay que tener un margen y nadie está en el negocio de perder plata y así es como se combate la pobreza. Claro. No digamos regalándola. Entonces, tener la empatía de decir, bueno, ¿por qué este país? ¿Por qué esta ciudad? ¿Por qué este sector? Puede ser el de la construcción, puede ser el petrolero, tiene tanta duda de por qué cambiar, por qué es tan difícil presentarles los argumentos. Sentarse y pensarlo así le permite a uno salir de esta narrativa y del bueno y el malo y presentar soluciones que tengan sentido. Claro.
no podemos pretender que porque hay una crisis de cambio climático, que ahí me parece que a veces la narrativa de Greta y el activismo juvenil que tiene tanto sentido de urgencia, pues le falta un poquito de eso. No podemos pretender que de un día al otro la gente entre en el negocio de perder plata, porque así no estamos estructurados. Ok, viene un cambio civilizacional y tenemos que, el capitalismo tiene que evolucionar, pero no tenemos tiempo para que el capitalismo evolucione si sigamos emitiendo a esta velocidad. Entonces, ¿cómo nos sentamos con cada sector a decir, mire, yo creo que usted puede hacer estos cambios mínimos que no representan grandes sacrificios y que van a tener, digamos, un impacto gigante? ¿De dónde viene tu material de construcción? ¿Cómo son tus camiones con los cuales transportas tu... Ya me estaba respondiendo un montón de preguntas que yo te iba a hacer más adelante. Lo bueno ya conversaciones en 2 días, ¿qué pasa así? Una de esas era justamente cómo hacer para que los gerentes hoy no perciban este optimismo terco como un costo adicional, el optar por esta postura en sus empresas. ¿Cómo hacer para convencerlos a ellos de que esto no es una inversión y no un obstáculo? Pues sin tratar de pararme en el punto de vista de la superioridad moral que te digo que es ahora uno de mis principios, yo sí creo que es importante que leamos y nos informemos sobre la amenaza del cambio climático. Y nos demos cuenta que así como en todo, aquí no va a llegar un espíritu mágico con una varita mágica. Llevamos 30 años esperando a que Elon Musk o alguien se invente la tecnología que se chupe todos los gases de efecto invernadero y el planeta se deje calentar. Los cambios en temperatura que estamos experimentando en este momento, en temperatura y precipitación en el clima en general en este momento, son consecuencia de los gases de efecto invernadero de la era industrial. O sea, el delay más o menos de sentir el cambio en la temperatura puede ser de 100 años. No hay varita mágica. Es decir, estos cambios que ya estamos viendo, que no se va a caminar en Sevilla ni en Medellín en verano y ese tipo de cosas, ya van a ser permanentes. Entonces, es importante que los gerentes estén al tanto no solamente de los temas civilizacionales, sino de qué forma va a afectar el cambio climático su negocio. Y de esa manera se dé cuenta que, quiéralo o no, de este lado de la contabilidad ya hay unos costos. Sí. Tú hoy en día en Bogotá tienes que tener una mejor infraestructura para captar o utilizar o blindar tus edificios de la lluvia. Porque va a haber unas épocas de una intensidad de lluvias que lo que hagas o la garantía que tengas sobre el apartamento que vendiste se va a venir abajo si se inunda, ¿no? Entonces, no conozco lo suficiente y quizás estoy dando muy malos ejemplos, pero cada gerente de cada empresa tiene que decir o contratar una consultoría, pues hoy en día son muy fáciles de conseguir, de bueno, ¿cuáles son las amenazas de esto para mí? En Bogotá, por ejemplo, en Bogotá va a llover mucho más en el occidente. En un plazo de 10 años, ni siquiera es mucho. Okay. Bosa y el occidente de Bogotá y toda esa zona son relativamente secos. Va a subir la lluvia, mientras que aquí en el borde oriental va a llover mucho menos. ¿Qué implica eso? Que va a haber incendios forestales, como los que vimos el año pasado. ¿Qué pasa con quienes están construyendo en el borde oriental? Pues tienen que estar mucho más sensibilizados a, bueno, va a haber estos incendios forestales. ¿Qué tengo que hacer yo? Nosotros en Bogotá estamos acostumbrados al frío y cuando toca nos saca la ruana y nos la ponemos. Pero esos eneros duros, estos edificios que están súper de moda, los que no puede abrir la ventana, y en Bogotá pues no vamos a poner aire acondicionado porque sería alcohol. Hay que poder abrir ventanas en las oficinas, una ridiculez hoy en mi casa, y más después de la pandemia, esas oficinas que están selladas y que necesitan aire acondicionado, qué ridiculez. Entonces Aquí no pasa. No, aquí ya estoy vendiendo. Y hace mucho frío. Entonces, pero bueno, ¿cómo va a afectar? ¿Cuál es la posibilidad o cuál es la probabilidad de que el cambio climático afecte mi negocio? ¿Cómo monetizo eso? Oye, ¿Cuánto puedo vender? ¿Cuánto puedo perder a la LAC? ¿Cuánto puedo perder? Bueno, mejor hago esta inversión ahorita en mejorar, en contratar un diseñador que sepa de sistemas pluviales, yo no sé, pero hacer eso específicamente para su negocio es la nueva manera. Y es súper curioso y es súper bueno para esto que nos está diciendo, porque nosotros, como yo lo veo, vemos la construcción en 2 momentos importantes. A corto, muy corto plazo, cuando estamos estructurando proyecto, y a largo plazo, cuando lo terminamos de hacer. Entonces, el meternos en esta mentalidad porque va muy en línea. Y ahí hay una cantidad de cosas en el proceso, o sea, la cifra que tuviste de las emisiones de 35%,
tiene que ver con todo el proceso constructivo y sus cadenas. Sí. Entonces, una insistencia mía con el sector constructor y el de grandes superficies comerciales. En Colombia cometimos un error de política pública hace muchos años, que fue que no obligamos a las grandes empresas a pagar la seguridad social de nuestros transportadores de carga. ¿Qué pasó? Al no tener una red de seguridad social, nuestros camioneros, camioneras, todos los dejaron, se envejecieron ellos, porque además si uno quiere trabajar en eso de pasar 18 años, 18 horas, cruzarme la línea todos los días, y dejaron de envejecer sus vehículos. Hoy en día, por ejemplo, el mayor contaminante en términos de concentración para la calidad del aire en la ciudad son los vehículos de carga pesada. Entonces, ¿qué vehículos están ustedes contratando? ¿De qué manera le están pagando a esos lo que llamamos hombres camión, que usualmente ni siquiera son empresas? Es un hombre que tiene un camión y una volqueta, ¿no? Eso, por ejemplo, en el proceso, poco a poco yo creo que se va a normar, pero es una manera, en vez de salir a hacer, a mí me desespera un poco la responsabilidad social corporativa de que la gente salga a invertir en regalar esferitos y hacer un premiecito y... No, gástense la plata en mejorar su cadena de valor. Y ahí yo creo que, por ejemplo, en transporte de carga del sector construcción y de alimentos hay una tarea gigante por hacer, que además les están ganando los de las gaseosas y todo eso, que sí están comprando flotas propias o contratando a empresas más grandes que pagan seguridad social y hacen que los transportadores no tengan que dejar envejecer tanto a sus vehículos. Es que Colombia, es otro dato curioso. Colombia tiene la flota vehicular de carga más vieja de América Latina después de solo un país. ¿Adivina qué país? Bolivia. No. Perú. No. ¿Qué? Guatemala. Haití. No te creo. El único país con una flota vehicular de carga más antigua que Colombia es Haití. Un país que lleva... Me van a funar los peruanos y los bolivianos. Sí, lo van a funar, pero mantener negocios por allá. Pero, pues es un tema de política pública y tiene tanto de social como de ambiental. Entonces, este tipo de cosas en el proceso es que no es solo tu negocio, es tu cadena de valor, que pues ustedes no están exportando servicios, pero para quienes están exportando servicios, esos temas son cada vez más importantes. Ya no te están buscando por cómo produces tú, sino a quién contratas en cada cadena, en cada link de tu cadena de valor. Oye, hemos hablado mucho de las oportunidades que tenemos como sector y yo creo que aquí nosotros y los que nos están escuchando se llevan muchas tareas, pero te pregunto, ¿qué ves? ¿Qué esperanza real ves? Yo creo que están haciendo, a ver, me cuesta trabajo tener una impresión porque yo sobre todo... Te concentras en las cosas. Por el plan de ordenamiento territorial lo que hice fue negociar las grandes cosas con los constructores. Rara vez me he sentado ahí a hacer una inspección de un edificio y ver en qué han mejorado. Y obviamente cuando uno negociar con gremios siempre es más difícil que negociar con individuos. Y uno cuando está en temas grandes, pues negocia con gremios complejos. Yo, por ejemplo, ¿puedo dar ejemplos específicos? Sí. ¿Sí? Es una mezcla de usos interesantes. Ambientalmente, las mezclas de usos son súper positivas. Yo veo a unos constructores que, a pesar de que les cuesta, todos sabemos, y no sé si esto es universal, pero por lo menos en Bogotá, la vivienda es lo que da plata. Sí. Entonces, aceptar usos mixtos es muchas veces difícil para los constructores. Perder 1 o 2 pisos, o para los comercializadores, o pues la cadena en general, perder 1 o 2 pisos porque los obligamos a poner tienditas en el primer piso, o lavanderías, o pues a veces es doloroso, pero en términos de ventas, sobre todo en estratos medios y bajos, pues es un plus, porque tener servicios cerca, a la gente le gusta vivir donde hay acción. Solo a los ricos nos gusta vivir en esos barrios presidenciales, esos impotables, desde que caminar 10 minutos hasta comprar un chiqui. Sí. Pero generalmente a los estratos medios y bajos les gustan los usos mixtos. Y los usos mixtos son uno de los... Eso sí que es una esperanza. Las ciudades con usos mixtos, París, Nueva York, y las grandes urbes metropolitanas del mundo, han logrado mantener sus emisiones del sector transporte bajas porque la gente no tiene que hacer tantos trayectos al día. Entonces, cuando empezaban esas discusiones de Lagos de Torca, que es altamente residencial, y decíamos, no, pero tiene que haber también empleo. No queremos que la mitad de Lagos de Torca cruce hasta las 72 todos los días a trabajar. Estas no son conversaciones fáciles, de que los espacios de oportunidad y los espacios comerciales son más baratos.
la disponibilidad que hay del sector constructor a pensar en usos mixtos, a mí me parece avanzado. Porque lo cierto es que en Bogotá durante mucho tiempo dejamos que se construyera solo vivienda. Sí, no nos preocupamos por el resto. En Soacha creo que hay un ejemplo muy parecido. Ahorita se me escapa. Ciudad Verde creo que es. Me parece que es Ciudad Verde. Tienen hospitales, colegios, comer. Y es que gran parte del POT, de la cual yo me siento muy orgullosa, es ya no permitir eso. No podemos tener enclaves de 30.000 viviendas que solo tengan vivienda. La calidad de vida de los habitantes da, la necesidad de transporte y por lo tanto de combustibles fósiles se incrementa. Y lo que acabamos es más contaminados con menos zonas verdes. Si uno hace un proyecto de vivienda grande, tiene que incluir un hospital, tiene que incluir una escuela. Y pues sí, eso viene a través normalmente de pagos al distrito. A mí me gusta más el modelo en que lo tengo que construir ellos mismos como en Torca, que ha sido un experimento con enseñanzas bien importantes, ¿no? Las cosas se demoran mucho más de lo que uno cree. Desafortunadamente los cambios del gobierno, digamos, la Boyacá se paró, la Unotista se paró, todo eso va a afectar un proyecto como Torca. Pero hay mecanismos bien interesantes para entrar, para construir ciudad dentro de la ciudad. Al final, con la gente porque viene a las ciudades. Porque hay empleo. Porque hay oportunidades. Sí. Y porque hay diversidad, porque hay opciones de vivir. Si tú empiezas a tratar de volver barrios homogéneos, solo viviendas, solo estrato 6, solo estrato 18, solo estrato 2, le está robando a la gente la argumentación de por qué se me a la ciudad. Es que si vas a vivir en aislamiento, pues mejor te quedas en el campo, por lo menos donde hay pajaritos. Venimos a la ciudad por oportunidades. Acercar las oportunidades a la gente y diversificar su oferta es lo que hace que la gente venga a las ciudades. Y si tú construyes y le pones una marca a algo y quieres trabajar en eso, pues ojalá que años después, mi edificio, no voy a decir, pero se llama, tiene el nombre de la constructora que lo hizo hace 30 años. Y yo creo que parte lo ha mantenido así la gente que vive ahí desde hace 30 años, porque es vivir ahí. O sea, no tenemos una mala concepción de esos constructores que uno todo el día de vueltas en su casa y diga, esto es por madre, y me dejaron estos techos tan bajitos y las ventanas no abren. Si uno está tratando de posicionar marca, lo mejor que puede hacer es que la gente se sienta orgullosa de vivir en algo que uno construyó, ¿cierto? Y eso tiene mucho que ver con cambio climático, tiene mucho que ver con la esperanza y tiene mucho que ver con redefinir nuestras relaciones entre todos. Repito, nadie tiene que estar en un negocio de perder plata. Sí. Pero para no perder plata, toca también ganar mejor calidad en las relaciones entre nosotros. Y que la gente quiera volver a trabajar a Colombia. Y que la gente se sienta feliz de que su Marta esté encima de su puerto. Y eso implica tomar en cuenta también lo que significa vivir en un lugar y las amenazas que el clima posa sobre. Hay que entender un retorno un poco más a largo plazo, más largo plazo del que nosotros usualmente consideramos. Así es. Bueno, entendidísimo por ahí. Carolina, como para ir cerrando, quisiera que nos planteáramos un futuro a 20 años, 50 años, y que lo hiciéramos todos los que nos están escuchando. Ojalá nos puedan dejar cómo ven ese futuro en los comentarios. ¿Cómo ves la relación de nosotros con las ciudades, de las constructoras, con el entorno? ¿Cómo es para ti? Yo voy a ser honesta. Mi optimismo testarudo es un optimismo a largo plazo. Yo creo que se vienen un par de años muy, muy duros. Muy, muy duros para la humanidad en general. Y que lo que nos tiene que mantener la esperanza es que después va a darle cosas muy buenas. Yo creo que el rastro de estos gobiernos populistas de derecha, de izquierda, va a ser muy negativo. Y que la esperanza viene en lo que pasa después. Yo creo que tenemos que volver a creer profundamente en la democracia, en la comunidad, en que hay más que ganar llevándonos bien que llevándonos mal, a que el odio entre ricos, pobres, latinos, gringos, eso nunca genera más prosperidad. Al contrario, lo que tiende a generar es más pobreza y más sufrimiento. Entonces, vamos a pasar por una prueba de fuego. A mí me ayuda mucho mi optimismo testarudo, unas charlas a las que fui el año pasado. Uno se olvida a veces cuando está en estos sectores de la historia. La historia de la humanidad ha sido una historia de caos. Los últimos 50 años de paz relativa, y sobre todo paz en el norte global, que no ha sido paz en el sur global, han sido una excepción. Hemos sobrepasado crisis. Lo que pasa es que nuestra historia y nuestro aprendizaje tiende a centrarse en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y ahorita. Entonces, cuando empieza Ucrania y Rusia y Trump,
Israel y Gaza, decimos, no, es que este es el peor momento este no es el peor momento de la humanidad. La humanidad ha pasado por pestes en las que se han muerto el 35% de la población. Es decir, nuestra pandemia, que fue horrible, pues una cosquillita comparada con la peste bubólica y la peste negra, ¿no? Entonces, recordar que hemos pasado por peores momentos, que lo vamos a lograr manejar, pero que solo lo vamos a lograr manejar si recuperamos la esperanza en lo colectivo. Pero eso se va a demorar un poquito. Es decir, yo creo que vienen 2-3 años difíciles, ya entro a temas ya muy ñoños, pero recuperar la situación fiscal después de este gobierno va a ser muy fregado, recuperar los subsidios a los juguetes, por ejemplo, que los necesita el sector constructivo, particularmente en Bogotá, no va a ser tan fácil. Pero creo también que mucha gente se va a guardar la plática y que después de este gobierno la va a empezar a invertir. Entonces, hay señales de optimismo por muchos lados. La situación económica está bien, el dólar está bien, van a haber unos problemas fiscales grandes. Pero la única manera de salir de esto es saber que vienen 2 años difíciles, que nos toca apretarnos el cinturón un poquito, sobre todo ético y moral, y recuperar los estándares éticos y morales. Lo que está pasando es que hemos perdido el cauce moral un poquito, ¿no? Normalizamos desaparecerse de trabajo 3 días, o insultarle a los migrantes. No, tampoco pasa. Eso no puede pasar, ¿no? Entonces, hay que apretarnos el cinturón moral. Y no son la bobería que nos hacen creer los conservadores gringos de la orientación sexual, los matrimonios. Eso puede ser lo que sea. Lo que está mal es robar, mentir, insultar a los demás, tratarlos mal, meterlos a la cárcel. Eso todo está objetivamente mal, ¿no? O entrevistar a la niñera Usama Valdás. Todo eso está mal. Y lo que tenemos como sociedad es que recuperar y decir, no, es que no podemos normalizar malos comportamientos, pero vienen 2 años duros. Y después yo sí creo que va a haber una gran reconstrucción de confianza que tiene mucho que ver con lo que logremos en cambio climático, quitarnos la desesperanza, pero no en las COPs y en el proceso de negociación internacional, sino en los ejemplos que vamos a tener aquí, ¿no? En cómo estamos construyendo, qué va a pasar con el río Bogotá. Cuando esté la petarca no vamos a lograr de verdad tener un río que uno no pase por encima y se tape la nariz. Ese tipo de cosas que lleva mucho tiempo trabajándole a gente, 10, 15 años llevamos los burócratas niños trabajando en que eso sea posible. Eso tiene que reventar y reventar bien para que uno diga, sí hay mejoras, se demoran, pero llega. Y darnos cuenta de que a veces no estamos tan mal como creemos que estará. No estamos tan mal como creemos que estamos. De ninguna manera, la humanidad ha pasado por cosas peores, pero si no volvemos al orden moral y si no nos damos cuenta que la acción colectiva es lo único que nos puede alejar, pues de la gran amenaza civil. O sea, yo no creo que la humanidad se vaya a acabar con el cambio climático, pero se va a morir mucha gente si no hacemos algo. Y eso va a cambiar toda la forma en la que funciona el planeta. Entonces, ser sensibles, tener la información y tomar mejores decisiones y ver los casos que ya están sucediendo. Bueno, y por último, Carolina, siempre pues nosotros hablamos acerca de, hoy lo mencionábamos, que dependemos de cambios técnicos, de cambios normativos, de empresas, de instituciones para modificar esta conducta, pero casi nunca hablamos del individuo, de cómo culturalmente nosotros tenemos que empezar a transformar la forma en la que pensamos. Te pregunto entonces, ¿qué cambios culturales debería, vamos a poner un ejemplo, Bogotá? A ver, voy a decir a 3 niveles, pero una primera que voy a decir para el sector constructor, a veces a veces reconocen su papel como gigantes y a veces se me tratan de empequeñecer en el diálogo como si fueran enanos. Y hay mucho que podrían hacer sin tener que estar esperando los cambios de regulación. Lo que pasa es que nadie quiere dar el primer paso a tomar una decisión grande porque entonces el otro le quita el cliente. Pero yo creo que podría haber alianzas mucho más amplias entre los constructores para tener impactos mucho más grandes. De compensación, de áreas verdes. O sea, yo entiendo la norma, pero siempre se podría ir un poquito más allá. Un tema, por ejemplo, en el que no logramos llegar lo suficientemente lejos en el POT. En Bogotá deberíamos aprovechar mucho más nuestra agua lluvia. ¿Qué tan costoso y terrible puede ser instalar tanques de agua lluvia en gran parte de nuestras construcciones? Pues no creo que mucho. En México lo hacen todas las viviendas porque hay escasez. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que más allá de los programas de responsabilidad social En cuanto a la ciudad, yo creo que uno de los comportamientos que tenemos que cambiar,
Voy a hablar de un tema que no es tan del sector constructor, pero es importantísimo, el ruido. En Bogotá es un infierno de ruido y yo creo que los propietarios de los locales comerciales que ponen música deberían hacer voluntariamente más, porque la norma es muy difícil para trabajar. Y las obras también. Tengo 3 nuevos edificios construyéndose en mi cuadra y, híjoles, es difícil vivir con el ruido. Yo creo que hay mucho que hacerlo. Y volviendo al individuo, pues estaba dándoles algunos ejemplos que a mí no me parecieron caros, que yo hice en la remodelación de mi apartamento, que yo creo que podrían tanto los individuos como las constructoras hacer. Podrías como hacer una conexión entre las duchas y los inodoros y los excusados para que el agua de la ducha llegue al tanque. Dejar un espacio normalmente en la lavandería para que el agua de la lavadora pueda almacenarse y usarse para lavar los pisos. Lo que les digo es cuando construyen en climas más calientes, usar un poquito de biodiseño para que la ventilación funcione de manera natural. Salirnos de esta maldita las oficinas telladas que se ven es que en Bogotá tener que salir ahí acondicionado es una vergüenza. No, ya. Claro. Y es una moda. No tiene otra explicación real. Pues no sé, de pronto la hay alguna. Yo no la he encontrado. Que se pueda abrir las ventanas, que haya ventilación, todo lo que podamos hacer para evitar tener que climatizar en Bogotá. Y pues sí, es que estos cambios de comportamiento individuales están un poco trillados, ¿no? La 6 baja de la llave y muchos tienen que ver con el agua. La otra es aprender a manejar bien, quienes manejan. La mitad de las emisiones de material particulado que vienen en los carros se puede evitar. Hay muchos cursos que da la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Movilidad, sobre todo para taxistas. Ese frene y acelere no solo te marea cuando vas en el taxi, sino que además emite como el doble. Acelerar aunque sea una cuadra, que hay que frenar en la esquina. Todo eso son cambios mínimos que tienen un impacto muy, muy grande sobre la forma en la que vivimos esta ciudad ambientalmente hablando. Bueno, Carolina, pues yo me llevo varios mensajes, los voy a resumir y tú me dices si se me queda alguno para todo nuestro sector. Entonces, el panorama está duro, pero es lograble. Llegar allá va a depender mucho de nosotros y de pensar más hacia el futuro, especialmente con ese reto. El segundo es, pues depende mucho de los individuos, de no esperar a que la gente no, a que las instituciones resuelvan por uno, sino optar por ese optimismo testarudo y comenzar a aplicarlo en su día a día. Y el tercero es, hay que trabajar en pro de informarse acerca del cambio climático, porque sí o sí, nos duela mucho, nos duela poquito, eso va a tener cambios que que esto va a sonar un poco feo lo que voy a decir, pero no solamente tiene que ver con muertes y con cosas trágicas, sino que también impactan otro tipo de escenarios. Si uno lo contempla, pues le puede pegar costos. Costos. Pues esos son los 3 mensajes que me quedan. Yo no sé si tú nos quieras decir algo más antes de cerrar. Solamente subrayar, miren, yo sí creo, y esta es una discusión que tengo todo el tiempo en mi casa, que el cambio climático es una amenaza única. Porque en el tiempo en que los seres humanos hemos habitado el planeta, nunca se nos ha venido encima algo planetario de esta escala. Ha habido muchos desastres naturales que afectan de manera terrible a una población o a otra, pero nunca hemos enfrentado algo colectivamente como humanidad. Esa es la gran amenaza porque, qué miedo, ¿no? Pero también es la gran ventaja. O sea, sentirnos una sola especie es algo que no hemos tenido la oportunidad de sentir en mucho tiempo, que pertenecemos a una especie. Lo que está pasando es que desafortunadamente nuestros líderes políticos nos quieren alejar de ese pensamiento colectivo para volver a dividirnos en casillitas. Ricos, pobres, blancos, negros, gays, latinos, gringos. Todo eso es falso. Nada de eso es real. Nada de eso tiene una acelera evolutiva y científica. Venimos todos de los unos 5 manes que un día dieron el paso de un mico a de los niños. Nada más importa. Tenemos que encontrar una manera de sentirnos orgullosos de nosotros como especie. Porque, ¿quién de ustedes dice que orgulloso me siento de ser humano? La narrativa de lo que es el humano es un poquito devastadora. Pero detrás de esa narrativa que nos han contado quienes han ganado las grandes batallas, hay historias hermosas también de lo que pasa en tu familia y en tu familia y en tu familia, de cómo nos ayudamos y hacemos a nosotros, de cómo en Colombia, ¿tú conoces alguna familia de Colombia que no haya recogido un niño?
en las generaciones ampliadas y sobre todo rurales, el primo que se le murió a la mamá, hay que ser los papás de la violencia. Los colombianos somos sobre todo infinitamente generosos, somos mucho más eso que violentos. Entonces hay que encontrar esos estudios que nos hacen sentir orgullosos de ser humanos. No somos los grandes genocidios, no somos las grandes guerras, somos las mamás y los papás que se despiertan todos los días a poner comida sobre la mesa de sus hijos. Ahí está el optimismo testario, en ser una especie de la cual nos sentimos orgullosos. Bueno, Carolina, pues muchísimas gracias nuevamente por haber venido. Ya con esto cerramos este episodio. A ustedes muchas gracias por estar conectados. Nuevamente los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como @izarco.oficial. Y no olviden mañana que se levante, traten de pensar un poco, hacer pausas que nos decías y trabajar y pensar con este optimismo testarudo, optimismo obstinado. Tuvieras la cantidad de veces que yo repetí optimismo obstinado. Puedes decirle, O la primera que tenía que decir acá me salió rips. terco, lo importante es la tequedad lo vuelve normal. Sí, pero ustedes lleven ese mensaje, traten de trabajar en eso y nos vemos en un próximo episodio de Entre Muros y Sueños, el podcast del Grupo Izarco, para que sigamos creando experiencias memorables juntos. Hasta la próxima. En Izarco creamos experiencias memorables. Encuéntranos, escúchanos y comparte.